going thing. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante, pues va a ser la prevención, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas en pediatría en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y toda esta información fue sacada de la guía de práctica clínica, así que quédate a ver este video. La definición de intoxicación tenemos que es un proceso patológico con signos y síntomas clínicos causado por un tóxico, el cual es toda sustancia química que, dependiendo de la concentración que alcanza el organismo y el tiempo en que éste sucede, pues va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos, causando alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas que se traducen en enfermedad e incluso a la muerte. Y bueno, en cuanto a su epidemiología, tenemos que el más del 50% de todas las intoxicaciones pues va a suceder en niños menores del 5% y en su mayoría van a ser accidentales. Tenemos que el más del 90% van a tener lugar en el hogar y en México las primeras causas de muerte van a ser por medicamentos y sustancias. Tenemos que los plaguicidas van a ser responsables de numerosas y graves intoxicaciones en el hogar, en parques recreativos o en el campo, y en particular pues las causadas por inhibidores de la acetilcolinesterasa, así también como los raticidas y el herbicida. Y en cuanto a la vía de administración, tenemos que la vía oral va a ser la más común, el 85%, pero pues pueden haber otras vías como la respiración, mucocutánea, parenteral o bien rectal. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que en múltiples estudios se llega a que hay dos picos de incidencia en estas intoxicaciones, que va a ser en menores de 5 años de edad y de 14 a 18 años de edad. Y en México, pues los principales agentes causales de mortalidad por intoxicación, en primer lugar, se van a encontrar los gases tóxicos, principalmente el monóxido de carbono, también después se siguen los medicamentos como los analgésicos, ya de ahí la ingesta de sustancias químicas como plaguicidas, fertilizantes, cáusticos y raticidas, y en cuarto lugar las drogas, que son los narcóticos y alucinógenos. Y tenemos aquí unos factores de riesgo para intoxicaciones agudas en pediatría, y esto es muy importante. Aquí vamos a hablar de tres: de huésped, agente y medio ambiente. En cuanto al huésped, tenemos que pues el niño mayor de 9 meses, la oralidad del niño va a ser un riesgo aquí, ya que aquí pues el niño se lleva todo a la boca, todo lo que encuentra, así que pues se puede llevar pues algo tóxico y generarnos esta intoxicación. En un niño menor de 2 años, pues estos no van a discriminar entre sustancias seguras y tóxicas. De igual forma, también entre 2 a 6 años, esa conducta exploratoria que tienen los niños, pues pueden llevarse toda la boca, tomar algo que quizás pues ellos no veían que era peligroso. Entonces, pues es de ahí cómo se genera una intoxicación. Y de igual forma en adolescentes, pues van a tener factores de riesgo, y está la depresión, un abuso de alcohol o drogas, una historia de intoxicaciones o lesiones previas. Bueno, también vamos a tener a la gente, y aquí pues va a ser la inexistencia de envases especiales para fármacos, almacenamiento inadecuado de sustancias domésticas y fármacos, también una administración incorrecta de fármacos, ya sea pues por padres o quizás un error ahí en dosis, también una administración en sobredosis por iniciativa de padres o cuidadores, hay un maltrato infantil, o también el uso indiscriminado de herbolaria o medicina ayurvédica. También en el medio ambiente, pues podemos encontrar en la familia una madre ausente, que haya consumo de alcohol o drogas en casa, distracción, pobreza son factores de riesgo, y la vivienda que sea pequeña, poco ventilada, que haya contaminación ambiental en la zona, y pues también que vivan en una zona donde se encuentren animales ponzoñosos. Y tenemos que la triada clásica para la ingestión de algún tóxico que nos menciona la guía es el almacenamiento inapropiado de las sustancias de uso común en el hogar, un incremento de movilidad en el niño y una distracción de los cuidadores. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y también no olvidarnos de estos consejos para prevenir las intoxicaciones. No tenemos que dejar los medicamentos al alcance de los niños. También mencionarle pues a los padres que no tomen remedios frente a ellos.
que conozcan las medicaciones que hay en su hogar, que no utilice medicamentos sin prescripción médica, que no use envases de gaseosas o de productos comestibles para almacenar limpiadores o insecticidas. También que pues se dejen todos estos productos de limpieza fuera del alcance de los niños para pues evitar estas intoxicaciones. Entonces, como dice ahí, se debe hacer hincapié en estas medidas preventivas para evitar estos accidentes e intoxicaciones, y nosotros pues tenemos que mencionarlo en cada visita médica o cada consulta de primer o segundo o bien tercer nivel de atención. Y también nos menciona pues algo muy interesante que es el síndrome de abstinencia neonatal, y este pues va a ser secundario a la exposición in utero de recién nacido a opioides, ya sea la morfina, metadona, oxicodona, codeína o heroína, y esta exposición pues va a crear una dependencia física de recién nacido a estas sustancias, lo que nos va a llevar a presentar síntomas ya sean neurológicos, gastrointestinales y respiratorios, incluyendo pues un tono aumentado, un llanto incontrolable, un rechazo a la vía oral, alteraciones del sueño, poca ganancia ponderal, temblor distal y crisis convulsivas. Así que hay que tener en cuenta estos síntomas, y en un recién nacido con antecedente de exposición in utero a opioides se va a recomendar realizar una prueba toxicológica en la primera orina, meconio o en el cabello, la cual se va a poder realizar los primeros 3 meses de vida. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a su tratamiento de esta abstinencia neonatal, tenemos que va a ser pues principalmente no farmacológica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nosotros vamos a priorizar reducir la estimulación neurosensorial, que el recién nacido pues esté en un medio ambiente tranquilo, que haya un buen uso de volúmenes pequeños con fórmulas hipercalóricas, y en caso de no haya mejoría, pues vamos a iniciar ahora sí un tratamiento a base de morfina. Y en cuanto a los fármacos, que en dosis pequeñas pueden ser letales en pacientes pediátricos, nos los menciona la guía, así que hay que tener en cuenta estos fármacos que pues pueden ser letales, y nos mencionan a los antiarrítmicos, los bloqueadores beta, benzocaína, bloqueadores de los canales calcio, alcanfor, clonidina, lindano, metilsalicilatos, opioides, teofilina y también los antidepresivos tricíclicos, así que esto hay que tenerlo en cuenta. También nos menciona sobre un síndrome de Munchausen por poder, y esto pues es una enfermedad mental y también es una forma de maltrato grave infantil, y esto sucede cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos y síntomas físicos de una enfermedad, o bien le provoca lesiones a esa persona con la intención de engañar a los demás. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí nos dice que la discrepancia entre el antecedente de la vía oral o el mecanismo de la exposición dado por los familiares y el grado del desarrollo del niño, pues nos va a sugerir la posibilidad de este síndrome de Munchausen por poder. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, pues bueno, ya siguiendo como tal con el abordaje diagnóstico, tenemos que realizar una buena y una adecuada historia clínica, también pues un buen interrogatorio, una buena exploración física que sea completa para establecer pues la causa de la intoxicación, que es lo que a nosotros queremos llegar. Entonces, pues el abordaje diagnóstico pues va a ser el antecedente de exposición, ya que conociendo este antecedente, pues nosotros vamos a poder darle un buen tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros no conocemos el antecedente de exposición o cuando no sabemos qué tóxico, va a ser mucho más difícil llegar al diagnóstico de intoxicación. Sin embargo, nosotros tenemos que basarnos en la sospecha clínica, y pues también vamos a sospechar cuando se encuentre un niño que pues antes era sano, cuando se presente un cuadro súbito, un cuadro extraño que no se pueda explicar con otra patología. Entonces pues nosotros tenemos que tener en cuenta estos detalles. Y bueno, ¿para qué nos va a servir prestar atención en las manifestaciones clínicas? Porque nosotros podemos llegar a un TOT síndrome. Entonces, pues aquí vemos un cuadro en donde podemos ver varios TOT síndromes, anticolinérgico, colinérgico, hipnótico, opiaceo, y cada uno tiene sus manifestaciones clínicas y sus causas, así que nosotros tenemos que pues, leer con calma este cuadro, también pues para llegar al TOT síndrome y darle un buen tratamiento. Como les digo, nuestro
principal pues propósito va a ser encontrar el tóxico con el cual estuvo pues en contacto el niño. Sin embargo, pues hay que saber sobre síntomas generales de intoxicación. Nosotros ya sabemos, ¿no? Pueden ser neurológicos, desde un dolor de cabeza hasta mareos, confusión, somnolencia, también respiratorios, una falta de aliento, tos, dolor a inhalar. Pueden ser síntomas digestivos, cutáneos, síntomas generales. Puede presentarse convulsiones, acidosis metabólica, depresión, alteración cardiovascular, uso de drogas, una falla multiorgánica. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que de acuerdo al tóxico, pues se van a presentar los síntomas. Como ya vimos anteriormente, cada TOT síndrome va a tener sus manifestaciones clínicas y estas no las tenemos que aprender. También nos menciona pues algo interesante que es el cóctel de coma y este se va a referir a la administración empírica de ciertos medicamentos y pues va a ser a respuesta de pacientes inconscientes o que se encuentren en coma o que pues no tengamos una causa desconocida. Y pues aquí están los componentes, hay que grabárnoslos, pues es glucosa, oxígeno, naloxona, tiamina y flumacenil. Que no se nos olvide esto, con fines de examen, obviamente. Y bueno, en cuanto a su tratamiento ya, pues en general de las intoxicaciones, tenemos que hay que considerarlos pues verdaderos traumas. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que darles este soporte vital básico, como en cualquier paciente traumatizado. Entonces, nosotros vamos a priorizar este soporte vital y de ahí, pues eliminar el tóxico, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos las fases del tratamiento de las intoxicaciones. En primer lugar, pues va a ser la fase de emergencia, en donde pues va a ser todo este tratamiento prehospitalario. Ya de ahí la fase de apoyo vital avanzado, en donde se va a dar el conocido ABCDE, que ya sabemos pues qué es, y también la fase de detoxificación, que son los antídotos, antagonistas y favoterápicos. Entonces hay que tener en cuenta estas fases del tratamiento. Y pues siguiendo, tenemos que van a ver pues estas medidas o técnicas de descontaminación y pues va a ser el lavado ocular, el lavado de piel, el lavado de anexos y la descontaminación gastrointestinal. Y aquí pues vamos a encontrar la inducción del vómito, un lavado gástrico, carbón activado e irritación intestinal. Así que vamos a ver estas técnicas de descontaminación. Entonces, pues con el objetivo todo esto es de evitar o disminuir la absorción del tóxico, facilitar la eliminación y obviamente antagonizarlo. Entonces ya vimos cuáles eran. Entonces pues iniciábamos con el objetivo pues de evitar o disminuir la absorción del tóxico. Entonces pues en caso de que el niño pues tuvo contacto oftalmológico, pues vamos a hacer un lavado abundante con agua durante 20 minutos. También retirar la ropa y lavar con agua y jabón durante 15 minutos, cepillar bien el cabello y las uñas. En caso de que el niño pues estuvo inhalando, pues vamos a retirar al paciente de la fuente y aplicar oxígeno al 100%. Y en caso de que hubiera ingestión oral, pues vamos a descontaminar el tubo digestivo. Entonces, pues vamos a iniciar con pues, la émesis, con el jarabe de ipecacuana. Hay que saber que este ya no tiene lugar en el manejo de las intoxicaciones en la edad pediátrica. Sin embargo, pues hay que saber que este ocasiona el vómito en más del 90% de las personas que lo consumen, ya que contienen alcaloides naturales como cefalina y hematina y estos pues van a ejercer efectos gastrointestinales locales y también a nivel del sistema nervioso central, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y también los efectos adversos. Vamos a tener somnolencia, letargia, broncoaspiración, broncoespasmo, bradicardia y vómitos incoercibles por más de 1 hora. En cuanto al lavado gástrico, tenemos que va a estar indicado en todas las intoxicaciones que se ocasionaron por vía oral y en las que se considera pues que son de peligro. Va a estar indicado en los tóxicos no absorbibles por el carbón activado. Algo que es muy importante es que se tiene que realizar los primeros 60 minutos, la primera hora. Y en cuanto a sus contraindicaciones, pues van a estar los hidrocarburos con toxicidad sistémica, cáusticos, objetos punzantes, fosfuro de zinc. Estos están contraindicados y las principales complicaciones de este lavado gástrico pues va a ser la hipoxia, la neumonía por aspiración, neumonitis, laringoespasmo, arritmias cardíacas, perforación del esófago, hemorragia en vías aéreas superiores y también un desequilibrio
hidroelectrolítico, así que esto pues hay que tenerlo en cuenta. Y pues la técnica de lavado gástrico pues va a ser en decúbito lateral izquierdo con inclinación de la cabeza al 20%. El diámetro de la sonda orogástrica pues va a ser con un diámetro de 20 a 24 French y se va a recomendar la utilización de solución salina, no agua. ¿Por qué? Pues por el riesgo de hiponatremia, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y hablando del carbón activado, tenemos que se considera la madre de descontaminación gastrointestinal, se considera un antídoto casi universal y va a ser indicado en pues, intoxicación vía oral y que también pues presenta un peligro. Se tiene que administrar si el tóxico se ha ingerido en un tiempo menor a 1 a 2 horas máximo, y tenemos que en el caso del personal prehospitalario pues este carbón activado lo podrá diluir en jugo de naranja, en leche con chocolate y refresco de cola. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, pues también con fines de examen, ¿no? Y dentro de los efectos secundarios tenemos la constipación, vómitos y náuseas, lesión pulmonar aguda con broncoaspiración, abrasión corneal al contacto ocular. Y dentro de sus contraindicaciones, pues vamos a encontrar el compromiso de la vía aérea, si se presenta una patología abdominal grave, por ejemplo, un ilio u obstrucción intestinal o bien una perforación intestinal, están contraindicadas. De igual forma, una hemorragia gastrointestinal. Tenemos que no va a ser útil en alcoholes, en hidrocarburos, en cáusticos, en moléculas pequeñas como el litio y potasio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ahí podemos ver las dosis que se recomiendan de carbón activado. En niños menores a 1 año va de 10 a 25 gramos, en niños de 1 a 12 años de 25 a 50 gramos y en adolescentes y adultos de 25 a 100 gramos. Tenemos que en la irritación intestinal total no deben de utilizarse de manera rutinaria. Esto pues hay que tenerlo en cuenta y tenemos que saber que consiste en la instalación de grandes volúmenes de una solución electrolítica de polietilenglicol, cuya función pues va a ser barrer físicamente el tóxico hasta su eliminación completa por vía rectal, impidiendo su absorción. Tenemos que esta pues va a ser indicada en sustancias potencialmente tóxicas y en grandes cantidades, en medicamentos de liberación prolongada y también en grandes cantidades de hierro y en drogas ilícitas. Dentro de sus contraindicaciones, pues vamos a tener a la perforación intestinal, oclusión intestinal, en una hemorragia intestinal pues evidente, ilio, en compromiso en la vía respiratoria, inestabilidad hemodinámica, o sea, porque nosotros ya vimos desde el principio que lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la vía aérea, el ABCDE, entonces pues bueno, todo esto está contraindicado como ya vimos. Y en cuanto a sus complicaciones, va a estar náusea, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal y también pues una broncoaspiración. Y bueno, ahí podemos ver los regímenes de dosificación. Tenemos que en niños de 9 meses a 6 años va a ser de 500 mililitros por hora, en niños de 6 a 12 años va a ser de 1000 mililitros por hora y en adolescentes y adultos va a ser de 1500 mililitros por hora. Así que esto pues también tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las medidas de eliminación, tenemos que se dividen en dos grandes grupos, que son las técnicas de eliminación corpórea y las técnicas de eliminación extracorpórea. Entonces, dentro de las técnicas de eliminación corpórea vamos a tener dosis múltiples de carbón activado, diuresis forzada, alcalinización y acidificación de la orina. Entonces, pues bueno, hablando de los catárticos, pues estos van a aumentar el tránsito del tóxico por el intestino evitando su absorción y se va a administrar pues junto al carbón. Tenemos que las dosis recomendadas van a ser en dosis de 0.5 gramos a 1 gramo kilogramo dosis cada 4 horas con administración del catártico. Y pues los catárticos más utilizados es el sulfato de magnesio a 1 gramo kilogramo diluido en 50 a 100 mililitros de agua cada 12 horas. También el sorbitol al 35%, 4.3 mililitros sobre kilogramo, y el manitol al 20%, de 5 a 7 mililitros kilogramo. Tenemos también que sus efectos adversos pues pueden ser ciertas anormalidades hidroelectrolíticas o también anormalidades en el equilibrio ácido-base, así que esto pues hay que tenerlo en cuenta y tener cuidado en su uso. Y dentro de sus contraindicaciones pues va a ser la hipotensión, depresión de volúmenes,
anormalidades electrolíticas significativas, una insuficiencia renal y también en trastornos de ritmo cardíaco como bloqueos de gama. Esto pues están contraindicadas. Y en cuanto a la alcalinización de la orina, tenemos que estas pues van a mejorar la eliminación de ácidos débiles como los salicilatos, el fenobarbital, metotrexato, clorpropamida. Va a ser útil en estos ácidos y bueno, consiste en manipular el pH urinario manteniéndolo en 7.5 a 8.5 y esto pues va a ser administrando pues dosis repetitivas de bicarbonato de sodio intravenoso y cada incremento del pH mayor a 1 va a aumentar 10 veces la eliminación urinaria del tóxico, así que pues nos va a permitir esta eliminación del tóxico y sus contraindicaciones absolutas pues va a ser una lesión renal aguda, que hay una enfermedad renal crónica y dentro de sus contraindicaciones relativas que hay una falla cardíaca preexistente. Y dentro de sus complicaciones más comunes pues vamos a encontrar la alcalosis metabólica, una hipopotasemia o bien una hipocalciemia. Así que hay que tener en cuenta también esto. Y ya de ahí seguimos con la eliminación extracorpórea. Como vimos, pues la diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión, una exsanguinotransfusión y la plasmaféresis. Tenemos que sus principales indicaciones pues va a ser cuando hay una dosis tóxica, cuando las concentraciones plasmáticas sean muy altas, cuando hay una severidad clínica, cuando haya complicaciones de la intoxicación. Todo esto pues va a ser indicación de esta eliminación extracorpórea y pues dentro de sus complicaciones más comunes van a ser hemorragias, hematomas, hipotensión arterial, desequilibrio metabólico, embolismo, hipocalciemia, trombocitopenia y leucopenia. Y lo que tenemos que saber de cada una es lo siguiente. Hemodiálisis, esta pues va a eliminar solutos a través de una membrana semipermeable. La diálisis peritoneal se va a basar en infundir una solución dializable osmóticamente activa a través de un catéter en la cavidad peritoneal. La hemofiltración se va a basar en el principio de convección, en donde las fuerzas convectivas van a arrastrar el disolvente eliminando agua y solutos. La hemoperfusión, pues la sangre va a pasar a través de una columna de carbón activado o de resina en donde se van a absorber los venenos. Y la exsanguinotransfusión pues se va a basar en el intercambio de mililitro por mililitro con capacidad de depuración menor que otras técnicas. Y por último la plasmaféresis. Esta va a separar el plasma y los solutos de la sangre sustituyéndolos por albúmina o plasma fresco congelado. Así que bueno, que no se nos olviden estos procesos. Hay que tener en cuenta todo esto. Y bueno, aquí les puse por último unas tablas en donde pues podemos ver el tratamiento general, las indicaciones y contraindicaciones y sus complicaciones pues de cada tratamiento, del lavado gástrico, del carbón activado, de los catárticos, de la irrigación intestinal total, alcalinización urinaria y de las técnicas de eliminación extracorpórea. Y también por último tenemos que saber que aunque el tratamiento inicial de todo paciente pues es la estabilización básica, como ya vimos, que no se nos olvide que es importante conocer los antídotos específicos, ya que van a jugar un papel muy importante en el tratamiento del paciente pediátrico intoxicado. Así que, bueno, aquí podemos ver una tabla en donde se encuentran los antídotos y sus dosis y el agente tóxico. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos antídotos. Y también, por último, aquí les agregué una tabla de los favoterápicos. De igual forma, pues tenerlo a la mano, checarlo y pues saber qué favoterápicos pues hay. Y esto fue todo este video, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y pues les mando un abrazo, nos vemos en el próximo video.